de manera muy clara que el tema del agua es un tema de urgencia. Y decías, en los estados del norte, yo diría también en los estados del centro, de la mitad para arriba de la República Mexicana hay un problema de escasez impresionante. Estoy pensando en la zona del Bajío, por ejemplo, Claro. Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, una parte de Jalisco, Zacatecas incluso, Durango. Bueno, pues es una crisis hídrica muy importante. Te pregunto por eso. Y luego la materia misma del agua, porque cuando hablamos del agua, la sentencia lo explica, hablamos de varias cosas. Sí. El régimen jurídico del agua no tiene una única manifestación, tiene diversos rasgos en el texto de nuestra Carta Magna. Empecemos por esto o por lo de la crisis. Adelante. Bueno, eh, el régimen jurídico del agua se ha ido complejizando yo veo dos motivos así evidentes, ¿no? Uno es que el régimen del agua original es el artículo 27 de la Constitución. Y bueno, después de este régimen del 27, donde se dice que las aguas son propiedad de la nación y es un párrafo súper prolijo que te explica cuáles son las aguas nacionales y entonces el resto es aguas no nacionales, ¿no? Mm. Pero la gran mayoría, todo lo que abarca ese párrafo, pues son aguas nacionales. Después se incorpora a la Constitución el agua como derecho humano. Entonces, el agua como derecho humano no necesariamente es toda esa agua de las aguas nacionales, porque el agua como derecho humano se refiere al agua para consumo humano y doméstico, o sea, agua potable, Sí. que es lo que abarca el mínimo vital. Entonces, eso entra al régimen constitucional. Y entonces tienes ahora dos artículos, yo no voy a decir contradictorios, simplemente tienes dos regímenes que se hicieron en un tiempo distinto, lo que implicaba necesariamente tener que regularlo a través de una ley general de aguas. Aquí hay un punto, perdón que te Sí, interrumpa. ¿Esa ley general puede aglutinar los dos aspectos? sí puede, desde ¿O, luego. o debe? Yo no sé si en técnica legislativa qué sea lo mejor, pero el hecho es que sí se deben regular los dos aspectos, porque el artículo 27 constitucional habla en su parte del agua, pues regula todo lo que es la administración del agua em, como una facultad del Ejecutivo Federal, ¿no? Sí. Y eso se tiene que empatar necesariamente con cómo el Estado, no el Ejecutivo Federal, sino el Estado mexicano cumple sus obligaciones del derecho humano al agua. Correcto. Entonces, esto tiene, o sea, no sé si deban estar en un mismo ordenamiento, pero tiene que haber cierta consistencia en cómo se regula una cosa u Parecería otra. más lógico que sí se incorporaran las dos perspectivas en un orden. Ya el Poder Legislativo lo tendrá en su momento que decidir, etcétera, pero no, en una visión integral Sí, del régimen jurídico del agua, sí. pues parecería que sí tendría lugar una única regulación. Porque Des- si ya de por sí se han tardado una década, ahora imagínate que tengan que hacer dos leyes, claro, ¿no? O más. el Oye, temor o sea, de los que quieren de los que se oponen a que esté en un solo lugar, es que van a decir, nada más vamos a pegarle a la ley de aguas nacionales vigente un par de cosas que dice la Constitución en relación con los derechos humanos. Pero ahí, o sea, el diablo está en los detalles, ¿no? Y entonces es importante que, que se defina bien qué es la gestión del agua, que correcto. es ese concepto que engloba la participación de todos, porque el artículo cuarto dice que Estado, Federación, municipios, sociedad civil y Mm, ciudadanía tiene derecho a participar en la gestión del agua. sí. Y eso entonces a alguien, a un lector lego, te va a decir, entonces, ¿por qué no todos ellos tienen derecho a administrar el agua? ¿Cuál es la diferencia entre gestión
del artículo cuarto y administración del artículo Que 27. la sentencia también Pues sí, lo lo explica la explica. sentencia, aunque esa explicación tampoco fue unánime, o sea, hay algún voto concurrente ahí que dice, no, esta distinción yo no la comparto, eh, o sí, pero con ciertos matices. Entonces, eso sí tiene que quedar bien definido en la ley, porque pues, se generan estos problemas que al final los municipios de Chihuahua decían, no, yo tengo derecho a decidir que no se vaya esa agua a Estados Unidos porque el artículo cuarto dice gestión. Sí. Y entonces la Corte le tiene que decir, no, a ver, tenemos que distinguir entre lo que es la gestión, qué procesos en el ciclo del agua son parte de esa gestión y qué otros son actos de administración y dominio de las aguas nacionales en términos del 27. Porque si no distingues eso, pues vas a pensar que tienes derecho a todo y entonces sin tu autorización de un solo municipio vas a bloquear el cumplimiento de un tratado internacional. Exacto. Que ahí está la cuestión delicada. Exactamente.